Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Regresando después de algunos compromisos académicos, tanto en Francia como en España, pero también aprovechando una invitación de la Unión Europea para conocer el servicio diplomático de la Unión Europea. Recordemos que la Unión Europea nace en 1951 como Comunidad Económica del Acero y del Carbón. En el 57 se transforma en la Comunidad Económica Europea y posteriormente ya para los años 92 en Unión Europea. Nació con 6 estados, hoy representan a 28 estados hasta que se cumpla la salida definitiva de Gran Bretaña. En España pudimos estar viendo el proceso de cambio de gobierno del Partido Popular, Partido Socialista, y la nueva actitud con una presencia femenina muy importante en los ministerios, pero dentro de lo que es el civismo, la democracia y la transferencia gubernamental, donde Rajoy, el presidente del Partido Popular y presidente de España, aceptó retirarse definitivamente de la política y del gobierno, y hay una nueva generación con el Partido Socialista, pero en armonía y respetando fundamentalmente todos los criterios de la democracia española. Igualmente en Francia contemplamos la fuerza que tiene el presidente Macron en la defensa de la Unión Europea, precisamente cuando hay crisis tan graves como la de Italia, donde hay una actitud de romper con el euro y con la Unión Europea, y fundamentalmente el tema de los migrantes que vamos a tratar más adelante, con la aceptación de España del barco que estaba a la deriva y dentro del criterio humanitario que tanto Italia ha venido rechazando hasta ahora, pero que Francia y sobre todo Alemania han tenido una actitud muy humanitaria. Lo cierto es que Europa marcha en la integración y en la unidad y es un ejemplo de democracia, además muy separada ahora de Estados Unidos por la política del presidente Donald Trump de romper las alianzas tradicionales con Europa, particularmente ahora con los impuestos hasta al acero y al aluminio y con la política de reconocer el acuerdo con Irán, donde Europa confía en que es mejor trabajar con Irán en paz y no abrir en el Medio Oriente un foco más de confrontación donde Irán es un factor muy importante de primera importancia. Y regresando a Caracas, pues agradecemos a Halim Naim, quien estuvo al frente como suplente nuestro en este programa, pero regresando nos damos cuenta de que ayer una gran noticia es noticia de primera página en toda la prensa mundial, y es que se afirmó en Colombia el sentido de la democracia, del pluralismo, y no fueron a la aventura de una izquierda que ha ofrecido en América Latina el paraíso terrenal, pero que ha fracasado con las derrotas en el caso de Argentina, la salida del gobierno en Brasil, la derrota aquí en la Asamblea Nacional que ganó la oposición y la ruptura inclusive en Ecuador, donde precisamente el presidente Moreno se distancia del presidente Correa y donde la crisis más grave la tiene Nicaragua a raíz precisamente de quererse quedar en el poder los Ortega, rompiendo con lo que es la fórmula democrática y la defensa de los derechos humanos. Los colombianos escogieron bien y ahora es el nuevo presidente Duque con un criterio que, como él ha dicho, llama a gobernar con todos los colombianos más allá de las disputas electorales y dentro del criterio de salvaguardar la democracia, aun cuando uno de los puntos muy polémicos es el pacto de paz firmado por el presidente Santos, que tras ganar la presidencia en Colombia, Duque señala que lo corregiría. Un estallido de júbilo para la derecha conservadora colombiana, que celebró la victoria de su candidato de paz alcanzado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Esa paz que añoramos, que reclama correcciones, tendrá correcciones para que las víctimas de verdad sean el centro del proceso y garanticemos verdad, justicia, reparación y no repetición. Tras conocer sus declaraciones, la FARC pidió que se imponga la sensatez y aseguró que burlar la reconciliación no puede ser plan de gobierno. Duque cosechó el 53,98% de los votos, contra 41,81% del izquierdista Gustavo Petro. Los 8 millones de colombianos y colombianas no vamos a permitir que retrocedan a Colombia hacia la guerra. El futuro jefe de Estado asumirá también otras banderas de Uribe, como el recorte de impuestos a las empresas y la presión internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Tendrá el camino allanado, ya que cuenta con mayorías en el Congreso y el apoyo de la élite política y empresarial. La situación es producto del calentamiento global, de las malas condiciones de vida, de los dramas humanos, de la pobreza, de la miseria en África y particularmente los del norte de África que venían por la vía italiana o española hacia buscar territorio y derechos humanos en Europa.
tras un agotador periplo de los inmigrantes del Aquarius, que es uno de los tantos barcos de labor humanitaria recastando en el mar a aquellos que están a punto de perecer, y que precisamente Italia cerró ahora la frontera con el triunfo del Partido 5 Estrellas y la Liga del Norte en una actitud muy conservadora y antihumanitaria. En el caso de España, el nuevo gobierno socialista les permitió llegar a Valencia y ahí están siendo atendidos y protegidos, haciendo un llamado a Europa para que el problema se considere en toda Europa y no como una situación particular de algún país. Se acaba para ellos una semana tensa en el mar. Los 630 migrantes rescatados hace una semana por el buque humanitario Aquarius arribaban así el domingo al puerto español de Valencia. Su travesía acaparó los titulares desde el pasado fin de semana, tras su rescate frente a las costas libias por este buque fletado por la ONG francesa SOS Méditerranée y Médicos Sin Fronteras. Italia y Malta se negaron a abrir sus puertos y durante 3 días su suerte fue incierta, hasta que Madrid anunció que los recibiría. La situación del Aquarius sumió a Europa en una nueva disputa política y generó incluso una crisis diplomática entre París y Roma. Así fue la bienvenida de los migrantes al descender en el puerto. Viajaban divididos en 3 embarcaciones, incluyendo 2 italianas. Recibidos con un amplio dispositivo que incluía voluntarios de Cruz Roja, médicos, intérpretes y policías, entre los migrantes había al menos 7 embarazadas y un centenar de menores. Tras una primera revisión médica que solo reveló patologías menores como quemaduras, los migrantes bajaban a tierra. Las personas con necesidades fueron derivadas en ambulancia a hospitales y los demás empezaban a ser llevados a albergues provisorios. El tema de la inmigración nos afecta muchísimo porque ahora también los venezolanos. Venezuela era territorio de inmigración, se ha convertido en territorio de emigración. Se habla además de 2,5 millones de venezolanos que están en condición de migrantes en muchos países del mundo. Cuando viajamos nos damos cuenta de la cantidad de venezolanos y de sitios que recuerdan a Venezuela y que hoy en día, por tanto el Alto Comisionado de Naciones Unidas como organismos como la Cruz Roja, se preocupan y tratan de ayudarlos. Por eso somos sensibles a esta situación de lo que pasa en el norte de África y Europa, y agradecemos actitudes como la de Alemania y Francia particularmente, y ahora España rechazando actitudes como la nueva política italiana. Sobre esto vamos a hablar con Dylan Pereira, uno de los jóvenes participantes de los cursos de diplomacia y coordinador de la revista Diplomacia Venezolana, sobre el tema de los inmigrantes, pero también otros temas de la política internacional, como es el caso de Corea del Norte y Corea del Sur, que dio una sorpresa al mundo, pero también la denuncia del tratado de Irán hecha por el presidente Donald Trump, que pone de nuevo en peligro la paz y la seguridad en el Medio Oriente. Ya regresamos.